Es más, ¿se graba mejor aquí o en Meet? ¿En Meet ustedes tienen acceso a la grabación? Sí, profe, de hecho en Meet queda grabado, pues como queda en el Drive, mejor dicho. Entonces no tiene pierde de que, y de una le manda a uno en el correo la invitación de que ya quedó grabada y que el link para ver. Y queda por siempre grabado ahí y en el Sí, drive de ustedes por siempre. Bien, ok, ok, perfecto. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Decimos que pasamos entonces a pies. A ver, entonces decimos que pasamos, pasamos entonces, encontramos el área, ¿cierto? El área y la altura y decimos que son 6 renovaciones. Listo, entonces pasamos todo esto a pies. 7.5 en pies, ¿cuánto nos da? Como 21, 22, ¿no? Cosa así. Está como 12, está como, no sé, como 30, 36, 37, ¿está? ¿Cuánto da? Entonces, estos son metros, ¿no? Estos son metros, lo primero es pasar eso a pies. Profe, 7.5 es 24.6 pies. 24.6 pies, gracias. El 39, ve, el 3.9 son 12.8 Bien, y el de 12 metros son 39.36 pies. listo. Entonces multiplicamos todo esto. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. La vez pasada simplemente metro por metro por metro y luego por 35.28. Ahorita lo que estamos haciendo es pies por pies por pies y muere. Y eso lo multiplicamos por 6 y listo. ¿Cuánto daría? Profe, El uno. da 1.239.37 pies mil cúbicos. doscientos 1.239.37 Listo. Eso lo pies cúbicos multiplicamos, minuto. eso lo multiplicamos por 6. Ah, bueno, ahí ya está todo multiplicado por 6. sí, porque a mí no me da eso. O Sí, el sea, dato que le di el ya área, era CFM, profe. ¿Cómo, cómo? el volumen normal, sin multiplicarlo por los 6 cambios, da 12.374.78. Ah, ok. Sí, es ya que no estaba muy bajito. Entonces, ¿cuánto Profe, da? 12.8 por 24.6 por 39.3, ¿cuánto da? 12.374.78. Perfecto. Eso lo multiplicamos por 6 renovaciones. Eso da como 80, como 70, 73, 74, 73.000. profe, da 74.248. Perfecto, gracias. 74.948 pies cúbicos, ¿no? Pies cúbicos, listo. Por hora, pies cúbicos por hora. Y después lo vamos a dividir sobre 60. Por hora, lo dividimos entre 60 y pasa de a ver entonces eso a minutos, a CFMs. Esto lo dividimos entre 60 minutos. Y nos da la módica suma de como 12.000. Uy, no encontré. Mil Bueno, doscientos treinta y siete. eso, ¿1000 qué? 1.237. 1237 CFMs. Eso, ya tenemos 1237 CFMs. Decimos que un extractor equivale a 500, entonces pues no hay nada que hacer, necesitamos 3 extractores, ¿cierto? Entonces, 3 extractores de 500 CFMs.
Perfecto. O sea, o sea, 1500 FM. Pies cúbicos sobre minuto. Jaja, mire qué chévere. Como esto de acá, lado por lado, pues es área, ¿no? Entonces, 50 centímetros, pues lo pasamos a pies. ¿Cuánto nos da? Esto debe dar como 1 punto que... 50 centímetros sobre 30,48. 1,7, 1,8. Ya en pies cuadrados da Ah, 2.60. no, regálame el dato de acá primero para 1 punto, Eh, 0.25. no, 50, Ahí está, ahí en metros cuadrados sería. sí, no, no, espera, espera. 1.64. ¿Es 1 punto qué? 64, profe. 1,74 pies. Y acá este joven también, 1,74 pies. Entonces, en pies 64, cuadrados, profe. 6,4, perfecto. Entonces, en pies cuadrados, ¿cuánto sería? 2.69. Son 1,64 pies. Entonces, esto daría 2,60 ¿qué? 9 Sí. pies cuadrados, ¿cierto que sí? Sí. ¿Sí o no, muchachos? Estos 1500 FM, traduzcamos qué sean, ¿no? Entonces, son 1500 pies cúbicos sobre minuto. Una cosa cúbica, al dividirlo sobre un área, entonces nos da lineal sobre minuto, que es velocidad, ¿cierto? Entonces, dividimos 1500 pies cúbicos sobre minuto, los dividimos, lo vamos a dividir sobre 2,69, 2,69 pies cuadrados, y nos daría 400 pies sobre minuto. ¿Cuánto da eso? Mira, mira, mira. Mira, ¿Qué? mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, no, profe, era acá, era acá. Qué pena, qué pena. Ay, yo sí me asusté. Entonces, nos viene dando una velocidad de ¿cuánto? Viene dándonos eso, una velocidad de 600, 600 pies sobre minuto. 500, ¿Cuánto? 557.6. 557, 557.6, profe. 557,6 pies sobre minuto. Gracias, Paola. Pies sobre minuto, que es velocidad. Entonces, eso en cuánto, en kilómetros por hora, ¿cuánto da eso? Como para tener una idea. Pies sobre minuto, entonces pasémoslo a metros sobre minuto. Sería 557 sobre 3,28. Nos da, bueno, esa es la velocidad. Entonces, pasémoslo a kilómetros por hora como para saber.
Entonces, 557.6 lo vamos a dividir entre 3.28. 557.6 lo dividimos entre 3.28 y nos da 170 metros sobre minuto. 170 metros sobre minuto. ¿Cierto? Bueno, entonces, ese es como el ejercicio que teníamos planteado, ¿cierto? Bien. Bueno, vamos a recordar la clase pasada, ese era los extractores de los baños. Bien, entonces, pero bueno, eso lo hacíamos, era pues a manera de ejercicio, pero el tema final, el tema más importante, pues era que estábamos aprendiendo a sacar polvillo, lo que sea, un contaminante de alguna parte, que en este caso es un baño. Bien, continuamos entonces con, ¿dónde estás? Sí. Les hablábamos, estábamos en el 21, ¿cierto que sí? Capítulo 21, artículo 21. Y el artículo 21 pues nos hablaba de esto: los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. Y nos habla también de que la iluminación debe ser suficiente, equivalente a 300 luxes. Nunca nos vayamos a olvidar de este número, que es como el más corriente de todos, 300 luxes. Bien. Ok, perfecto. Nos dice que los establecimientos de trabajo con ocupaciones en los cuales haya exposición excesiva de polvo, suciedad, calor, humedad, humo, vapor, etcétera, deben tener salones especiales destinados a facilitar el cambio de ropa de los trabajadores separados por sexo y se mantendrá en perfectas condiciones. Y protegidos convenientemente contra insectos y roedores. Parágrafo. Aquellos establecimientos de trabajo en los que los trabajadores estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas y irritantes se deben suministrar casilleros dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo. Yo le pregunto entonces le voy a preguntar a Juan David Ruiz, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, bien, ¿y usted? Bien, Juan, cuando de pronto en una planta hacemos fumigación, eh, ¿qué es lo ideal? ¿Cómo tiene que estar vestido el trabajador? Profe, primero que todo, el trabajador tiene que pues, tener, digamos, un traje de protección, guantes, mascarilla, gafas, pues, como tener contacto con el tóxico y todo eso. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Em, estamos totalmente de acuerdo. ¿Todos ustedes son de agroindustria o aire forestal? María Alejandra es de forestal, ¿cierto? María Alejandra, Yo también, cuéntame. profe. Cuéntame, porfa, para fumigaciones, ¿cómo hacen la fumigación de los trabajadores en el tema forestal? Pues, ¿cómo así, profe? No le entiendo la pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Normal? Sí, sí, ¿En los viveros? sí, por ejemplo, entonces, ¿a dónde se cambia el trabajador? Pues tienen que tener un depósito, profe. Sí, pero entonces es muy importante que tengamos presente justamente lo que nos dice aquí la norma, y es que los casilleros deben ser dobles, para que lo tengamos presente tanto para agroindustria como para forestal. Mira aquí lo que dice, que los casilleros tienen que ser dobles para evitar que la ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo. Entonces resulta, muchachos, que pasa una cosa muy particular con los plaguicidas. Profe, no se mira. ¿Cómo? Ah, sí, sí, ya, profe. ¿Ya? Ok, ok, ok.
Entonces, aquí cuando ustedes observan toda la pantalla en gris, es que yo los estoy viendo a ustedes, a todos ustedes. Entonces nos pasa una cosa muy particular con los plaguicidas, es que esos plaguicidas, todos, son inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es la producción de una enzima, que es la que nos permite, por ejemplo, si queremos cogernos la carne, lo podemos hacer. Y la inhibición de la colinesterasa le da a la persona tembladera, le da a la persona ataques. Entonces, y ese es el primer síntoma de envenenamiento por ese tipo de plaguicidas, que son inhibidores de la colinesterasa. Los plaguicidas los tenemos orgánicos y los plaguicidas los tenemos como inorgánicos. Entonces, eso es lo que pasa con ese tema de los plaguicidas. Que causa un envenenamiento que en muchas oportunidades no es un envenenamiento agudo, sino que es un envenenamiento que se da con el paso del tiempo y la persona pues se enferma, se intoxica. Bien, aquí nos dice que en todos los establecimientos de trabajo donde haya concurrencia de más de 10 trabajadores, se instalarán los respectivos lockers metálicos. Siempre es obligatorio de más de 10 trabajadores esto. En las partes superior e inferior de las puertas de los casilleros debe haber pequeñas aberturas de ventilación para inducir la ventilación al interior del aire. Bien. La ventilación de los para cambio de cuarto de ropa debe ser suficiente con intensidad uniforme a 20 bujías pie. 20 bujías pie es un poco menos que 300 luxes, porque por ahí, no sé si ya lo vimos, un 10.76 luxes son una bujía. Una bujía pie. Es una convención para que lo tengamos presente. 10.76 luxes, para que tengamos presente ese número. ¿Ok? Continuamos. Hicimos entonces. Bueno, aquí nos habla entonces la ventilación. El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de contaminación física, química y bacteriológica. Para la provisión de agua, para beber, se debe instalar fuentes de agua con vasos individuales o instalarse surtidores metálicos. Los surtidores metálicos deben cumplir con las siguientes especificaciones. Bueno, nos habla que el chorro de la fuente tiene que estar a 45 grados, que la boquilla debe ser en acero inoxidable, que el chorro tiene que ser tiene que estar inclinado de tal manera que las guardas evitar salpicaduras. Bueno, todos pienso que hemos tomado agua de un dispositivo de estos. Bueno, y aquí nos habla de algunas cosas interesantes. Bien. Se deberá instalar por lo menos un sistema de suministro de agua por cada 50 trabajadores. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos a suministrar hielo, el hielo no puede estar en contacto con el agua, sino que tiene que estar pasando a través de unos... O sea, si vamos a suministrar agua fría, el agua no puede estar en contacto con el hielo dentro del recipiente donde estamos suministrando el agua. Eso es lo que nos dice esto. En los establecimientos de trabajo, los comedores casinos se deberán ubicar fuera de los lugares de trabajo y separados de otros y de focos insalubres molestos. Los pisos, paredes y techos serán lisos y de fácil limpieza. Tendrá iluminación, ventilación y temperatura adecuada. Las aberturas hacia el exterior deben ser provistas de angeo y las puertas deben cerrar automáticamente. Entonces, las puertas, decimos que tienen las puertas tienen que estar con angeo y aparte de todo, tiene que haber muy buena ventilación y la iluminación y la temperatura deben ser las adecuadas. Vuelve y nos dice, los gases, humos, vapores producidos y dispersados en la cocina serán extraídos por ventilación local constituida por una campana de succión, colector, ventilador y ducto de salida con sombrerete. Se suministrará aire de reemplazo en el lugar donde se instale el sistema de ventilación. Y entonces aquí es donde venimos efectivamente a ver cómo será esa campana de la cual nos habla. Y entonces, pues es una campana muy sencilla que viene de esta manera, que vamos a aprender a calcularla.
¿cierto? Viene así, esa es la campana que nos habla. Y aquí pues nos habla de un área que está de un lado, este es otro lado, y nos habla de una velocidad de captura del contaminante. Una velocidad de captura del contaminante, y entonces esa velocidad va a pasar por aquí y va a haber algo que se llama coeficiente de fricción, un coeficiente de fricción por acá que se llama HF, y de igual forma va a haber unas pérdidas que va a haber aquí dentro de la campana. Entonces se calculan esas pérdidas para poder llegar a calcular la turbina. A eso es que hace referencia. A eso es que hace referencia. Y aquí nos dice todo lo que lleva, ¿no? La campana de succión, colector, ventilador y ducto de salida. Se mantendrá en todo momento limpio el local. Los residuos de los elementos solantes se depositarán en un recipiente cerrado. Bien, nos habla el capítulo 4 de la limpieza de los lugares de trabajo. Y nos dice pues que tiene que barrerse el polvo, que en los sitios de trabajo la higiene y la limpieza tienen que ser muy importantes por la acumulación pues, de mugre, que los pisos deben estar limpios y secos. Dice que cuando haya un piso resbaladizo tiene que arreglarse. Dice que se evitará la acumulación de materias susceptibles a descomposición. De igual forma que también en lugar de trabajo que utiliza un dispositivo mecánico o de tipo químico para la recolección de materiales nocivos, será necesario inspeccionar periódicamente su funcionamiento. Bien. Viene el tema de evacuación de residuos o desechos y nos habla de los campamentos. Este tema de los campamentos es supremamente importante para el tema forestal y de igual forma, cuando de pronto en la agroindustria se empieza a trabajar en el campo, por ejemplo, no siempre eh, se arranca con una construcción como la que tenemos en la planta de alimentos. Entonces se habla de campamentos temporales y campamentos permanentes. Y nos dice que los campamentos temporales son aquellos que tienen menos de un año y los permanentes son aquellos que nos dicen más de un año. Nos dice provisionales y permanentes en la división de dichos campamentos. Nos dice entonces que los campamentos los provisionales son no mayor a un año. Nos dice que los pisos deben ser de ladrillo, piedra o revoque con cemento o cascajo y que en ningún momento puede ser un piso de tierra. Entonces, en algunas oportunidades, en la agroindustria se arranca con un campamento de este tipo en la agroindustria rural. De igual forma, en los campamentos de los trabajadores de la agroforestería, de la parte forestal, lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que no sean pisos de tierra y que en lo posible, lo más barato que pueda es el ladrillo. Entonces, el ladrillo se pone en el piso y se entierra por la parte más larguita, ¿cierto? Se entierran unos 5 centímetros y listo. Dice que las paredes podrán ser de bareque, tapia pisada o superficie compacta, con el fin de evitar la entrada de polvo, insectos, zancudos y roedores. Los techos podrán ser de paja, teja metálica de asbesto o de madera y estarán provistos de silorraso que podrán ser de tela, carbón, cartón o guadua. Por favor, vayan leyendo esto un segundito, 2 minutitos. Eso es lo que nos dice, y hay toda una legislación para el tema de campamentos. Nos dice que la altura del cielo raso, contada desde el piso, en localidades que la temperatura sea menor de 18 grados, será por lo menos de 3 metros, y la temperatura media mayor de 18 grados
será por lo menos de 3,50 y estamos hablando de campamentos provisionales. Entonces vamos a escribir eso si les parece. Campamentos. Decimos que pueden ser temporales. Entonces, provisionales y permanentes. Los provisionales decimos que son de menos de un año. Tienen ciertas características, entonces, menos de un año. De igual forma, tenemos para clima caliente y para clima frío. Entonces decimos que las dimensiones, la altura del cielo raso, entonces nos dice que para, digamos, clima caliente, entendiendo clima caliente por encima de 18 grados y clima frío por debajo de 18 grados. Entonces nos dice, para clima frío tiene que ser por lo menos 3 metros y para clima caliente por lo menos 3,50. Pero entonces decimos que eso, ¿quién lo maneja? La temperatura. Mayor a 18 grados, 3,50. Menor a 18 grados, 3.
Bien. De igual forma, nos dice que se procurará que el ancho del campamento medido interiormente no sea menor de 7 metros con el fin de asegurar la ventilación transversal. O sea, como mínimo 7 metros. El número de personas que pueden dormir en un campamento se calculará de modo que a cada cama le corresponde un rectángulo de 1,60 por 1,30. O sea, un área de 3,7 metros. Este número de acá, 3,7 metros, es el número que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto da raíz cuadrada de 3,7, muchachos? Pues es como 1,90 por 1,90. Sí, más o menos. Sí, más o menos, ¿cierto? Entonces ese es el dato que tenemos que tener presente, que es 3,7 metros cuadrados. Ese es el dato, 3,7 metros cuadrados. Y aquí nos habla que tiene que tener una distancia entre cama y cama de 80 centímetros por lo menos. Vamos a buscar, a escribir por aquí en provisional, área, persona, 3,7 metros cuadrados. Y también nos decía, espacio mínimo, camas, 80 centímetros. Nos dice entonces por acá, nos dice que en caso de que los campamentos tengan los dormitorios distribuidos en forma de cuartos donde duerman varias personas, las divisiones de esos cuartos o piezas tendrán un área de 12 metros cuadrados como mínimo. El número de personas, o sea, en 12 metros cuadrados, ¿cuántas personas pueden dormir? ¿Caben 5? No. ¿Caben 4? ¿Caben 4? Tampoco. Caben 3. Y también nos dice 12 metros cuadrados como mínimo y el número de personas que pueden dormir en una pieza se fijará teniendo en cuenta que cada una debe corresponder a 11 metros cúbicos en climas menores de 18 grados y a 15 metros cúbicos en climas superiores a 18 grados. 11 metros cúbicos para frío y 15 metros cúbicos para caliente. Once. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada hablábamos de 11,5. Volumen por persona en clima frío, 11 metros cúbicos. Perdón, esto es 18 grados. 18.
Perfecto, listo. Listo. De igual forma, entonces aquí ya la cosa empieza como a tener más sentido, porque nos habla de ventilación y nos dice entonces que la ventilación, bueno, ventilación e iluminación va como de la mano, ¿cierto? En este caso, porque nos habla de ventanas o claraboyas. Las ventanas, obviamente por las ventanas entra la luz, pero también entra la ventilación, entra el aire. Y entonces nos dice que hay un requerimiento para este tipo de campamentos y nos dice efectivamente que la ventilación y la iluminación en los locales se asegurará por medio de ventanas convenientemente distribuidas cuya área no sea inferior a 1/8 de la superficie del piso. Y también nos habla, bueno, además en los climas de más de 18 grados habrá claraboyas permanentes de ventilación situadas en la parte superior de las paredes, cuya área no será inferior a 1/30 de la superficie del piso. Nos habla de dos cosas, de ventanas y nos habla de claraboyas. Las ventanas, 1/8 de la superficie del piso. Las claraboyas, 1/30 de la superficie del piso, pero las claraboyas son cuando hay temperatura caliente. Entonces vamos a escribir eso también. Para clima caliente. Nos dice entonces que las ventanas tendrán 1/8 de la superficie del piso. Tanto para clima frío como para clima caliente. ¿Qué entra por las ventanas? Entra la iluminación y también entra la ventilación. Bien. Nos habla pues que en esas claraboyas tiene que haber anjeo para que los zancudos no se metan, tienen que ser que se abran y que se cierren de forma automática, o sea, con un bracito de esos que abre y cierra. Bueno, nos habla de las letrinas y dicen que tiene que haber una por cada 15 personas. Las letrinas que las camas, vuelve y nos dice que tienen que estar separadas a una distancia de 80 centímetros y que las camas serán individuales, de preferencia metálicas y se colocarán en una distancia de 80 centímetros. Dice que no se permitirán catres, en ningún momento los catres. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que nos dicen lo siguiente.
un campamento. ¿Listo?
¿Cuánto les dio? Laura Natalia, ¿ya te dio la primera? No, profe, aún no. Bueno.
Bueno, continuamos y pasamos a campamentos permanentes. Campamentos permanentes son diferentes. Como su nombre lo indica, son superiores a un año. Entonces ya su construcción es diferente. Y nos dice entonces, y tiene otras medidas y otras cosas para campamentos. Entonces nos dice que serán definitivos y serán las siguientes, con las siguientes especificaciones. Nos habla del terreno. Se reemplazarán en sitios ligeramente elevados, se emplazarán en sitios ligeramente elevados en donde las construcciones no puedan ser expuestas a inundaciones, lejos de pantanos o de terrenos anegadizos. Bien, debe ser seco, el terreno debe ser seco, etcétera. La orientación, mire, esto es importante. Nos dice que tiene que estar, que permita la entrada del sol durante 2 o más horas en los dormitorios y en los baños. Esto en el clima frío. Entonces nos dice, en los climas cálidos será de modo que defienda las principales dependencias de la acción excesiva y de los rayos solares. Y en los climas fríos nos dice que por lo menos tiene que tener 2 horas de, de sol. Bien. Los materiales pues deben ser sólidos como ladrillos, concreto, etc. El pavimento del piso debe ser uniforme y lavable. Y nos habla aquí una cosa muy interesante y nos dice que ya en el campamento permanente el área de las ventanas debe ser 1/4 de la superficie del piso. El área de las ventanas debe ser 1/4 de la superficie del piso. No 1/8, sino 1/4. Y dice que los aljibes o cisternas deben estar por lo menos a 60 metros. Las dimensiones, aquí ya cambia. Entonces vámonos y nos dice entonces que los permanentes los permanentes tienen la característica que la iluminación y ventilación tendrán unas ventanas que son 1/4 del área del piso. Área de las ventanas, entonces ventanas que son las ventanas, 1/4 del área del piso. Bien, nos dice que las dimensiones y capacidad, que las habitaciones medidas desde el nivel del piso al cielo raso será de 3,50 para tierras frías y de 4 metros en los climas cálidos. Altura, 3,50 y 4 metros.
Entendemos clima cálido por encima de 18 grados. El número de personas que pueden dormir en una pieza se determinará de la siguiente manera, a cada una como corresponda: 11 metros cúbicos de aire en clima frío y 15 metros cúbicos de aire en clima cálido. En los dormitorios colectivos, las dimensiones se calcularán de manera que a cada persona le correspondan 15 metros cúbicos de aire. Eso lo manejábamos acá en el anterior. Nos habla también mismo de los servicios sanitarios, y aquí nos habla entonces que los sanitarios pues deben tener las dimensiones mínimas, debe ser 1.1 metros de fondo y 80 centímetros de ancho. Los tabiques de separación no llegarán hasta el techo, lo mismo que la puerta de entrada, la cual tendrá además una separación del piso de por lo menos 10 centímetros, como los de la universidad. Cuando haya agua a presión, los excusados o inodoros serán de tipo inodoro y deberán disponer de agua en abundancia depositada en tanques de almacenamiento y estar dotados en cisternas de una capacidad no menor de 15 litros y de sifones y tubos de ventilación. Lo mismo, los baños uno por cada 15 trabajadores. El revestimiento de la cerámica debe ser mínimo 1,50. Cuando se disponga de agua a presión, se entenderá que debe ser en proporción de 1 por cada 20 trabajadores. Los lavamanos. Es diferente, en los campamentos es diferente a las fábricas, que en las fábricas son 1 por cada 15 trabajadores, pero en los campamentos es 1 por cada 20. Pero aquí nos habla pues de los desagües, de las basuras, de los dormitorios colectivos. En los dormitorios colectivos, las camas serán individuales, de preferencia metálicas, con una distancia no menor a 1 metro entre ellas. No se permitirá el empleo de catres superpuestos. Entonces aquí es donde nos viene a cambiar entonces la distancia entre camas, ya es 1 metro. Un metro. Los campamentos permanentes de los trabajadores tendrán las siguientes dimensiones mínimas. Miren, 6 metros cuadrados, dormitorios para una persona. 6 metros cuadrados y 2 metros de ancho. Antes era 3.7, ¿se acuerdan? Ahora son 6 metros cuadrados y como mínimo 2 metros de ancho. Dormitorios para 2 o más personas, 450 metros cuadrados por cada persona. Entonces, dormitorio para una persona, 6 metros cuadrados y 2 metros de ancho. Y para 2 o más personas, son 450 metros cuadrados por persona. 4.5 metros cuadrados. Recordamos la distancia entre las camas es de 1 metro.
Bueno, los sanitarios colectivos deben situarse a más de 20 metros y a menos de 40 metros del dormitorio, y a más de 60 metros de la cocina y del comedor. La cocina y el comedor estarán situados a una distancia no menor de 30 metros de los dormitorios. Los servicios médicos de hospitalización se deben ubicarse a 60 metros de la cocina y el comedor y a 20 metros de los dormitorios. Bueno, básicamente eso es lo que nos dicen. Bueno, el ambiente destinado a cocina en las viviendas de familiares de los trabajadores deberá tener como mínimo un área de 6 metros cuadrados. Bueno. Este artículo 61 es muy importante, que nos dice que en aquellos campamentos por la naturaleza del trabajo tengan una permanencia máxima de 30 días, deberá existir un botiquín de primeros auxilios, una camilla y 2 cobijas por cada 15 trabajadores. Bueno, y ahí ya arrancamos entonces con los diferentes riesgos químicos, físicos, biológicos, todo eso. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien. Campamentos temporales, campamentos permanentes. Entonces les voy a presentar un trabajo que se llama Taller de 75 preguntas. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Profe, una pregunta. ¿Quién es el encargado? Bueno, dentro de la empresa, la persona encargada de seguridad en el trabajo es la que vela para que estas normas se cumplan, ¿cierto? Sí, Pero, ¿quién es el encargado exterior? Porque, pues, no quiero decir nombres, pero yo he estado en algunos campamentos, pues, no los permanentes, sino temporales. los temporales, y pues todas las recomendaciones y generalmente muchas empresas, cuando no es, digamos, la sede principal, baño, se comparte, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo es esa parte? O Sí. Entonces, mira, hay que poner una queja en el Ministerio del Trabajo. No necesariamente la persona tiene que ir, sino puede mandar una queja anónima diciendo lo que encontró al grupo de inspección y control del Ministerio del Trabajo de la ciudad de Popayán. Simplemente con un correo electrónico, sin necesidad pues de poner nombre ni nada, etcétera, como fuera, se hace la correspondiente denuncia al grupo de, al grupo de vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Ellos tienen unos inspectores que son especialistas en el tema. Inmediatamente entonces pues van para hacer la correspondiente revisión. Ellos generalmente se van los días miércoles a hacer las inspecciones. gracias, profe. Bien, Eduardo. ¿Y en qué parte has estado? Cuéntanos. Pues hago referencia, he estado en algunos, o no sé si es para la parte forestal, cuando están haciendo los aprovechamientos de madera. Con eso lo digo todo. No, pero contanos, porque Entonces, ahí tenemos compañeros de... sí, pero entonces he ido a los campamentos y pues he mirado los cambuches, son pequeños, pues se supone que, pues que no cumple con nada lo que miré así a simple vista, porque igual uno no tiene el derecho a ingresar. Pero entonces cuando van así o será que es porque van por lotes o zonas. Entonces no, pero tenía esa duda. Sí, sí, sí. ¿Los baños cómo son? Creo que eran portátiles, por ahí no miré, o no miré, no estoy seguro, porque eran zonas como de aprovechamiento, entonces por eso también no sé si tienen algún permiso como para tenerlos así. Sí, sí, todo eso necesita permisos. Bueno.
Perfecto, entonces yo les estoy enviando en el momento al chat el taller de 75 preguntas. Profe, un momentico, ¿será que puede poner el tablero? Que me falta una Sí, cosa. sí. El tablerito. Mira, ahí está. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Ahí les acabo de mandar ese taller de 75 preguntas. Recordamos que hay que hacerlo a mano, ¿no? Entonces escribamos acá. Este taller hay que hacerlo a mano. Lo mandé también al grupo B y están aterrados. Bueno, ese taller es muy sencillo. Empieza. He mandado 12 stickers los del grupo B. Profe, ¿y para cuándo es? No, todavía no sé. ¿Para cuándo lo hacemos? ¿En un par de semanas será? Uy, sí, tiempo, porfa. Sí. Entonces aquí está lo del comité paritario, las funciones del presidente, exámenes de ingreso, comité de accidentes, que es un accidente de trabajo, que es la ARL, que riesgo 3, que yo no sé qué, las actividades de riesgo tal, el 80% se clasifica como tal, que el vigía ocupacional, que la OIT, los tipos de campamento, lo que acabamos de ver, los requisitos, métodos de control. Ay, les mandé ya, a ver, un segundito. Les mandé uno que estaba resuelto. ¿Lo bajaron o qué, muchachos?
Hace rato, profe. ¿Ya lo tienen ustedes ahí? No, profe, lo eliminó. Lo eliminé, sí, sí. Ya perdió, profe. Sí. Es que hay algunas preguntas que estaban resueltas. No sé por qué toca borrarlas. Ujú. Bueno. Bueno, es algo así, ¿no? Algo así, algo así. Profe, pero entonces pongamos fecha para más o menos tener en cuenta cuándo hay que Sí. entregarlo. No, espérate. Cuando se los mande, o sea, mañana, le ponemos la fecha. Pero por ahí en 15 días, ¿no era? Bueno. Hablamos de la temperatura, humedad y calefacción. Temperatura. Bueno, entonces vamos haciendo los dos ejercicios, muchachos, que tenemos ahí pendientes. Y yo voy revisando este que les mandé, lo corrijo y se los mando, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces sería de hoy en 15 días, ¿les parece? Ok. Alejandra, ¿qué opina? Alejandra, ¿qué opinas? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Bueno, perfecto, sí. Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta ahí. Voy a revisar esos ejercicios y ya se los mando, ¿listo? Bueno, chao, nos vemos. Juiciositos, todos juiciosos. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.